Ya nos acompaña en el estudio de Universal la diputada del Frente Amplio Cecilia Cairo, integrante del Movimiento de Participación Popular y también ex coordinadora del Plan Juntos del Ministerio de Vivienda. En primera instancia integró el programa de mejoramiento de barrios y luego el Plan Juntos. Bienvenida, Cecilia, un gusto tenerla por acá. Un gusto también estar con ustedes, de verdad. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, para empezar, como ex funcionaria del Ministerio de Vivienda, ¿qué le pareció lo que hizo la ex ministra, la ahora ex ministra Irene Moreira? La noticia, empecemos no por la tormenta política del viernes, sino por el hecho que se conoció el miércoles acá en Universal, ¿no? Justo en el espacio de Pablo Fernández, cuando dimos la noticia de que Irene Moreira como ministra había adjudicado un apartamento, salteando el sorteo, lo había adjudicado directamente a una militante de Cabildo Abierto. Usted, como ex trabajadora de esa cartera, ¿qué dijo ahí? Dije que era una locura, que era terrible, que nunca hubiera pensado que sucediera una cosa de esa de verdad. Y por supuesto... ¿No le consta que haya ocurrido nunca en 15 años de gobierno del Frente Amplio? No. A ver, las viviendas de licitación, yo quiero hacer un par de aclaraciones, sí, porque creo que lo importante es que la gente se sienta tranquila, ¿no? Porque yo creo que esto lo único que genera es el miedo a la transparencia de la adjudicación de una vivienda. Nosotros teníamos un convenio del que después Manini habla en la conferencia del viernes del 2009. En lo que firmó Carlos Colache, ¿no? Cuando era exacto. ministro. Y lo que entregó él también, además, volanteó ese convenio. Exacto, ese mismo. Que en realidad todos estábamos expectantes de esa conferencia para ver qué decía, y su argumento fue ese convenio, ¿verdad? Así que, por supuesto, salimos a buscarlo, porque 2009, hacía mucho tiempo. Bien, ese convenio era un convenio que se había firmado con Naciones Unidas y tenía que ver específicamente para las situaciones de vulnerabilidad extrema, es decir, de extrema pobreza. Extrema pobreza. En los cuales el Ministerio debía responder ante situaciones planteadas de extrema pobreza, generando una solución habitacional, la que fuera. Si teníamos en cartera, poderla poner a disposición de los diferentes programas que el Ministerio tenía, y si no, teníamos un subsidio de alquiler. Es decir, son familias que no cumplen con los requisitos para entrar en ninguno de los programas que tiene el Ministerio. Y en ese marco, ¿cuántas viviendas adjudicaron? Porque Irene Moreira, en la declaración del viernes de noche, dice que lo que hizo ella ocurrió más de 70 veces en 15 gobiernos del Frente Amplio. En 15 años. En 15 años. En 15 años, quise decir. Bien. En los 15 años del Frente del Gobierno. Yo les cuento, yo calculo que son más, además, pero teníamos 3 convenios firmados. Uno con INAU, y ese convenio con INAU lo que hacía era que INAU y la justicia nos solicitaba ante el egreso de alguno de los jóvenes buscar una solución habitacional para esa familia, es decir, para el núcleo familiar de este joven, porque no podía volver a donde estaba, y era necesario eso para que realmente ese joven pudiera egresar. Ese era uno de los convenios. El segundo era con InMujeres, es decir, con el MIDES, donde MIDES nos solicitaba ante situaciones de violencia doméstica que X familia, mujer con hijos, pudiera tener una solución habitacional, y en ese caso también actuábamos. Sigo hablando en un marco de un convenio. Y el último convenio que hicimos fue con Fiscalía, que tiene que ver con los testigos protegidos, que son familias que presencian un acto delictivo fuerte, lo que estoy diciendo es presencian un homicidio, es decir, son los testigos clave, con algún narcotraficante o lo que fuera, y Fiscalía nos solicita que a esa familia en particular nosotros tenemos que sacarla del barrio porque corre riesgo su vida, y en esos casos había varias opciones. O bien podía ser en Montevideo, hubieron algunos otros casos que había que mandarla a algún otro departamento del interior. Ella, Irene Moreira, en la primera, que en este caso no fue declaración, en la primera rueda de prensa que da el día que le va a dar explicaciones al presidente de la Torre Ejecutiva, cuando baja y habla con los periodistas, se refiere cuando habla por primera vez del cupo. Ella dice, los ministros tenemos un cupo para, y menciona esos casos, ¿no? Extrema pobreza, testigo protegido y víctima de violencia de género, o madre y padre solos a cargo de un niño enfermo. Creo que mencionó todas esas excepciones. En el marco de esas excepciones, sí, el Frente Amplio durante 15 años otorgó quizá más de 70 veces viviendas directamente. Sí. El tema que este caso no estaba en ninguna de esas excepciones. Exactamente.
Por eso digo que no es que no existan las excepciones, incluso recursos de amparo, que el juez pide al ministerio que resuelva una situación y pide que, en definitiva, se le dé una vivienda. Si hay cupos, es decir, si hay viviendas libres, cuando hablamos de cupos, es viviendas que tenés a disponibilidad, que podés mandar a distintos programas, se le asigna una vivienda directamente. Y si en el caso que no hay, que es lo que nos pasaba la mayoría de las veces, lo que se hace es un subsidio de alquiler durante 2 años y durante ese tiempo el ministerio va buscando una solución definitiva para esa familia. Le pagan el alquiler hasta que consiga algo. Exactamente. Esos son los funcionamientos que el ministerio tenía. Pero yo recuerdo, cuando, no sé si ustedes se acuerdan de Casaballe, cuando se tiraron 2 tiras, bien. El programa que lideraba Gustavo Leal, ¿no? Exacto, cuando que era para la apertura de calles. En Los Palomares. Abrieron calle en Los Palomares, Gustavo Volpe, que estaba cortada, tiraron abajo viviendas para que Volpe volviera a hacer una calle. El famoso operativo Mirador. Sí, para que Volpe volviera a llegar a San Martín, digamos. Exacto. Yo estuve en eso porque esto era en presidencia y por vivienda la ministra me había designado. Nosotros tuvimos que realojar gente. La gente que estaba en esas tiras fueron realojadas. Algunas reparamos viviendas que estaban vacías en la cuadra de atrás y se las entregamos, y en otros casos las realojamos. Inclusive había testigos protegidos que se fueron de allí. Exacto, y disculpe que la corte, pero también pasa que esto se dio en el marco de la demolición de la casa de algunos narcos, ¿no? Exactamente. Fue cuando le tiraron abajo la casa a Mónica Sosa, ¿era? Que le decía la Moni, que ella no vivía ahí, ella vivía contra Aparicio Saravia, pero le tiraron abajo su casa también, ¿no? Era la que lideraba ahí el barrio. Exacto, digamos. Y había muchas viviendas vacías que en realidad operaban como bocas de pasta base. Bueno, ese es un caso. Otro caso que recuerdo clarito es el trasplante de corazón a una niña que vivía en una vivienda con una situación de frío y precariedad muy importante, que nos solicitaron que interviniéramos, y lo que hicimos fue reparar esa vivienda para esta niña que tenía ese problema de trasplante. Y después algunos niños prematuros también, hubo un convenio con el Pereira Rosell que nos solicitaba cuando un niño nacía prematuro, y si la asistente social lo que veía es que al lugar donde iba en la casa no podían, no tenía los servicios mínimos para que ese niño subsistiera, entonces nos pedían que nosotros colaboráramos y ahí íbamos y reparábamos. No estoy hablando de una vivienda nueva, pero sí de acondicionar el lugar para que todo el dinero que invertimos para que ese niño no le pasara nada, no lo perdiéramos, porque iba a una vivienda que no tenía las condiciones habituales. Pero eso es la emergencia. Ahí dice Manini. En esos casos nunca se miró de qué partido político eran. ¿Por qué ahora se mira? Eso es lo que dice Manini. Pero que no importa de qué partido. Lo que llama la atención es, por supuesto que no se mira de qué partido, ni le preguntamos qué vota, es lo que corresponde. Faltaba más. Pero en realidad lo que importa en este caso es que esta señora tenía ingresos, lo que significa que podía alquilar si quisiera, ¿no? Porque no estamos hablando de extrema precariedad. Ojalá los uruguayos el sueldo mínimo fueran 43.000 pesos. Su última vivienda rentada fue en Punta Gorda, una casa de 2 plantas. Por eso. Y a su vez, este programa del que hablamos es una licitación que tiene varios requisitos. La ministra dice cumple con el requisito de ingresos porque la va a pagar. Sí, pero no cumple con los 2 principales, que es ante un llamado, inscribirse y luego salir sorteada. Entonces, lo que llama la atención es... Claro, a ver, ella cumplía esos requisitos que repite Irene Moreira, que cumplía esta mujer, los cumplía para ir al sorteo, no para hacer una excepción y que se la dieran directamente. Exacto. Y lo que llama la atención... el sorteo. Exacto. Y lo que llama la atención es que justo sea militante de Cabildo Abierto. Digo, que se haya sorteado los mecanismos que tiene la institucionalidad para entregar una vivienda de ese valor, porque es una vivienda de un valor importante, justo no es para las personas de precariedad, porque no podrían sostenerla, no pueden pagar. Entonces, cuando uno pone esas viviendas, que obviamente son muy codiciadas en el mercado, porque los valores de la cuota es menor, obviamente mucha gente se inscribe. Entonces, eligió la vivienda, no es que tomó un realojo en algunas de la periferia de Montevideo y le entregó porque la precisaba. Ahora, Cecilia, vos hacías un raconto de las 3 modalidades, los 3 convenios que tiene el Ministerio de Vivienda para otorgar viviendas de maneras directas en caso de precariedad, y bueno, lo que ya desarrollaste y desglosaste. Ahora, decías que puede llegar a ser más de 70 las adjudicaciones, pero ¿no pasó un caso similar?
No. ¿De eso estás segura? ¿De que no haya habido un otorgamiento directo en la persona? Totalmente. Y menos en esos programas. Directo sin cumplir los requisitos. Exactamente. Que estamos hablando de la precariedad. Cuando te dicen más de 70, decís, bueno, capaz que alguno de los 70 pasó. Sin ser una excepción. Puedo asegurar que no. Es más, yo no sé si ustedes recuerdan que en un apartamento de mucho valor para el ministerio habíamos tenido que alojar al sirio. ¿Recuerdan? Sí, claro, sí, por claro. seguridad, ¿no fue? Sí, me acuerdo que era lo que teníamos porque iba a venir toda la familia que al final no vino, que después lo recuperamos ese apartamento, en realidad lo habíamos prestado el hasta... se fue, estaba hablando del que se fue, sí, el que se quería ir, y que el primero se fue a Venezuela, lo deportaron. El que se fue. Nosotros teníamos un convenio con respecto a estos sirios, teníamos que buscar una solución, en realidad dejamos ese apartamento libre para que su familia viniera y después buscar otra solución distinta. Pero está claro que son situaciones de que el gobierno define que hay que tomar alguna medida por alguna razón. No es que pongamos esas viviendas a amigos y designemos sin que cumplan los requisitos. Eso es impensable. Dos preguntas. Una, ustedes están, porque Manini dice es una mujer en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Ustedes están seguros que eso no es así? No. Creo que el problema de saber qué es la vulnerabilidad y la extrema pobreza, de verdad me preocupa que Cabildo crea que es eso. No es eso. Ojalá fuera eso. La vulnerabilidad extrema es gente que gana menos de 20.000 pesos y tiene 3 o 4 hijos, o no tiene ingresos. ¿Y no puede estar asociado a tener un hijo o ser... Sí, madre soltera. Claro, madre soltera. O tener un caso de un problema con un hijo o algo así. No, si tienes un hijo con una enfermedad, entra en las excepciones. Lo que pasa es que esto no es el caso. Pero este no es el caso. Tiene una hija ya, pero... Sí, lo que digo es madre soltera con hijos, claro, que es uno de los requisitos que tenemos en casi todos los programas. Ahora, una madre soltera con hijos con una situación de vulnerabilidad importante, con violencia de género, no sabemos que existiera esa violencia de género y no hay una vulnerabilidad importante porque cumple con una de ellas que es sola, pero además hay que agregarle cuántos ingresos tiene para sostener la familia, porque de eso hablamos. Porque siempre hay que separar los dos casos. La de sola entra para el sorteo. Claro, pero no para que te la den directamente sin el exactamente. sorteo. Claro. Ahí tenés que tener un hijo enfermo y estar vos solo a cargo, ¿no? Una enfermedad comprobada, digamos, ¿no? Que mis hijas están separadas, tienen hijos, ¿no? Cada una de ellas tiene uno. Cada una de ellas trabaja. Tienen su casa, además vivimos todos juntos. Fueron haciendo su casita de a poco. Lo que digo es, yo no puedo decir que mis hijas son vulnerables. En realidad están solas, pero tienen como sostener su hogar. Entiendo. A eso me refiero. Darles de comer, poder pagar la luz, el agua. Lo que hacemos los uruguayos, porque para otra cosa nunca nos da, ¿no? No sé, me parece. La otra pregunta es, en todos los casos que usted mencionó, yo noto un... vamos a ver si utilizo la palabra, un aparato estatal funcionando. O sea, un convenio a través de, o sea, no veo una adjudicación directa en ninguno de estos casos. Veo que INAU pidió, un juez pidió... ¿Se entiende lo que voy? Instituciones interconectadas. Este caso, por lo que ustedes han investigado, ¿hay algún actor extra medio ambiente funcionando para que esto suceda? Bueno, parece que no, porque ella no lo dijo. Para mí esto surgió, bueno, lo descubrieron ustedes, ¿no? Porque hay que también felicitarlos. De un mail. Pablo Fernández. Bueno, no importa, pero la radio, ¿quién los ampara? Pero para adjudicarle para adjudicarle la vivienda era un mail que la ministra envía diciendo quiero que tal persona se le adjudique una vivienda y nada más. Ese es el comienzo del expediente. Ella dice que tiene 80 hojas, no importa cuántas tenga. Lo importante es que la forma como lo solicita es yo quiero una vivienda para esta persona. Eso está mal. Porque los expedientes vienen de todos los lugares que tú decís, o inclusive... Ella decía, me paran en la calle y me piden vivienda, ¿no? Y todo el mundo... Sí, claro, a todos nos pasó eso. Imagínense cuando teníamos consejo de ministro y lo que hacíamos era recibir familia. Casi todas venían por el mismo problema. O bien porque estaban en un lugar que no podían pagar, o bien porque estaban buscando una vivienda. Nosotros lo que hacemos es, como seres políticos, tomar los datos de todas esas personas que tienen dificultades, enviarla a los servicios y luego los servicios ven si esa familia cumple con algún requisito o no. Lo que quiero decir con esto es, no es que no nos haya pasado, lo que tiene que pasar es que no es el ministro que define que hay que dárselo, sino que la persona va al ministerio, habla con el funcionario, le explica su situación. Esa situación pasa a ser complicada,
empieza a generarse un expediente que se consulta con el MIDES hace un informe, es decir, la institucionalidad en su conjunto maneja la situación que quizás no la vimos, porque esas cosas pasan, a veces hay cosas que vos no ves. Ahora, luego del discurso de Manini y también de Moreira, se abre como para mi gusto, una suerte de opinología, ¿no? Entonces, hay quienes estarán de acuerdo con lo que dice Manini y Moreira y dirán, le hicieron la cama a Cabildo, y hay quienes dirán, no, esto no es así. Pero ahí entramos en un mundo, en un universo de opinión y de dejarse llevar por el corazón de cada uno, ¿no? En algún momento ustedes, como oposición o el propio oficialismo, porque la termina destituyendo el presidente de la República, ¿van a poner esto sobre la mesa y decir, esto no es así, desde el punto de vista legal, vamos a investigar esto hasta el fondo para conocer lo que sucede? Porque Irene va a tener fueros, obviamente, pero desde el punto de vista legislativo, porque si no va a quedar esto en un mundo de quién queda en quién. No, de verdad, esto pasó el viernes, así que todavía no tuvimos bancada, entonces voy a dar mi opinión personal. Por supuesto me importa la de todos los compañeros, pero obviamente surgieron que había más, así que vamos a hacer un pedido de acceso a la información, vamos a tratar de tener todos los elementos y a partir de ahí resolveremos cómo seguimos. Pero lo puede cierto terminar en es, la justicia, si ustedes consideran que ahí configura delito, sí. O esto puede terminar en que hubo una falta ética de la ministra y nada más también. Sí, yo creo que es más que una falta ética, pero no importa. Lo cierto es que yo creo que el sistema político, yo me parece que ese es el mensaje más importante que tenemos que dar. El sistema político en su conjunto, es decir, los partidos, nosotros, pero los otros también, rechazamos esa forma de actuación. Eso me parece que tiene un valor. Sí, es más, yo creo que el viernes, más allá de que hubo opiniones diferentes después de las conferencias, el viernes se borró la grieta durante unas horas para mí. Esa famosa grieta que se está agrandando en Uruguay entre Frente Amplio y Coalición Multicolor, desapareció la grieta durante un rato y blancos, colorados y frente amplistas opinaban algo, respaldaban al presidente e independientes también, y los cabildantes se quedaron solos. Sí, Mariano, fue la imagen que me quedó a mí el viernes. Ahí entra el peligro de nuevo, porque justamente lo que estás diciendo tú, ahí es, se borró la grieta porque... Gracias a Irene. Claro, porque el Frente Amplio o el oficialismo opinaban. Yo lo que digo es, vamos a pasar esa etapa de opinión. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos varias cosas. Primero, es cierto, y yo creo que hay gente de Cabildo que también quedó muy enojada. No voy a dar nombres. ¿Con Irene? Sí. Ajá. Porque ahí Manini dice, esto es una cama de todos. Contra Cabildo porque les duele Cabildo. Sí, pero... Es como una obsesión que todo está en contra con Cabildo abierto. Es una forma de hacer política en este caso también, Manini ¿no? apunta más a sus socios de la coalición que al Frente Amplio. Sí, claro, los líderes de la coalición. La conferencia de Manini fue lamentable. Lo tengo que decir con total sinceridad, que esa es la parte que me parece que nos tiene que preocupar como seres políticos y como sociedad, porque me parece que fue de una agresividad bastante importante con el presidente. Desafió demasiado al presidente. Sí, sin duda. Y a su vez después, de tarde, pasaron las horas, toda la prensa pendiente de Cabildo Abierto, qué iba a hacer, qué no iba a hacer. A las 7 llama a conferencia Irene Moreira, que también acuartelada en el ministerio, discúlpenme, pero lo sentí así, fue bastante prepotente sobre la respuesta. No, y llamó la atención que habló todavía como ministra en el ministerio cuando ya era la ex ministra. Bueno, y el presidente la había destituido al mediodía, le pidió la renuncia. Ya sí, está. Técnicamente capaz que no, pero como técnicamente ella no le había firmado la renuncia, se sentía ministra aún. Yo no sé si renunció o se sintió echada. No, ustedes la echaron. A ver, sí. No renunció, la echaron, pero como pasa por mucho, como ha pasado en gobierno del Frente, sí, el presidente te echa o te destituye o te remueve, pero te pide que vos firmes una renuncia. Sí, pero mi matiz es que ella quiso dejar sentada que ella no se iba aceptando que el presidente le pida la renuncia. Porque ella no entiende que hizo algo mal lo que pasa. Ahí está el tema. Lo volveré a hacer. Lo haría Entonces, en esto que me pregunta, ¿esto va a quedar así? No, tenemos que trabajar sobre eso. Creemos también que las políticas de vivienda de estos últimos 3 años han sido bastante lamentables. No hubo acciones, no hubo política pública de vivienda. Más allá de esto que pasó, me estoy refiriendo a cuántas viviendas se hicieron efectivamente. Ella enumera todos los trabajos que hicieron, los logros, las viviendas entregadas. Por eso yo digo que todo esto hay que investigarlo y después decírselo a la población. Yo creo que
ella intentó, para Cabildo era un ministerio muy importante, no estoy diciendo que lo pierda, quizás va alguien de Cabildo, para Cabildo era un ministerio muy importante, pero no pudo cumplir las expectativas que tenían como sector, como partido, porque creo que el desconocimiento de lo que cuesta el sistema, cuánto demora en hacer vivienda. Pero ella considera que tuvo logros al frente del ministerio y los enumeró el otro día, hizo un raconto muy positivo de su gestión. La escuché y por eso digo que me parece que después hay que justamente nosotros plantear qué cosas creemos que no sucedieron. Las viviendas de Florida, por ejemplo. La de la semana pasada. Sí, para ser bien claro, yo estuve en Florida porque fui a acompañar a los vecinos. La del Plan Avanzar. No son del Plan Avanzar. El Plan Avanzar tiene 1 año y estas viviendas fueron adjudicadas en el 2019. Esto lo que dice el Frente es que es una terminación de algo que comenzaron en la administración de ustedes. Sí, y que en el 2019 la empresa adjudicataria ya estaba designada. Lo que no habían puesto son los recursos. Pero no pueden ser los recursos del Plan Avanzar porque ese fideicomiso comenzó a funcionar hace 1 año. Entonces no se puede decir cualquier cosa. Por eso digo que nosotros vamos a investigar, vamos a tener todos los elementos y vamos a plantearle a la población qué cosas no pasaron. Esa forma desafiante con la que la ministra se dirigió a todos nosotros, diciendo todos sus logros, yo lo que digo es que justamente una de las cosas que nosotros creemos es que no hubieron los suficientes logros para cumplir, no con las 50.000 que se le había ocurrido, sino con un mínimo de viviendas construidas. Cecilia, y más allá de su lectura de lo que ha ocurrido, ¿no? y de las críticas al oficialismo por lo que pasó, cuando ve la crisis de la coalición multicolor hoy, piensa, hablando hacia adentro, ¿no? Cuando usted observa la interna Frente Amplista y el panorama de cara a 2024, ¿piensa que le pueden sacar un rédito político a esto ustedes? Porque al Frente le puede servir que se fracture la coalición ahora. Mire, yo no soy futurista y no me meto en los otros partidos, no me parece que esté bien. A mí lo que me preocupó, yo diría bastante, y es lo que nos debe preocupar, es la situación institucional en la que nos puso tanto el senador Manini como la ministra el viernes pasado, en la que estábamos todos expectantes de sus reacciones. Inclusive puso al presidente de la República, que no es de mi partido, que por supuesto yo estoy en otra línea, pero eso no quiere decir que no respete la institucionalidad. La respeto y creo que hay que respaldar la institucionalidad. Una de las cosas que me parece que el presidente debería sacar como conclusión es que el no trabajo en equipo, es decir, estas bilaterales que el presidente tiene todo el tiempo, en la no existencia de los consejos de ministros, donde se pueden discutir algunas cosas, ha llevado a que varios ministros, es verdad que ninguno del Partido Nacional, pero después varios ministros hayan caído por diferentes razones. Entonces, capaz que el presidente tiene que repensar cómo se relaciona con el gobierno, que es un equipo, que me parece que es importante. Pero no estamos contentos con esto. No sé qué va a hacer Cabildo. Yo creo que se va a quedar, pero es una opinión personal, porque ha pasado varias veces y siempre después cuando tira mucho de la piola vuelve. Pero esta es la peor. Esta es la peor. ¿Pero sí. por qué es la peor? Es simple, porque no es una ministra más la que voló, es la esposa del líder. Es la esposa de Manini. Sí, y él reaccionó como marido. Cuando hubo la conferencia de prensa, reaccionó como su esposo. Estaba enojado. Y algo que en política no se puede hacer son confundir las relaciones familiares. Porque entonces lo que pone en riesgo es todo el aparato político. Él estaba enojado, hizo una declaración en Rivera que es peor que la conferencia que hizo al mediodía. Hoy la repasábamos temprano. Entonces, la entrevista esa fue anterior a la conferencia del mediodía. Exacto. Fue a la mañana Rivera temprano. Acusa el periodismo, Sí. Fue un ratito después de hablar con el presidente de Luis Lacalle Pou. Terrible, terrible. Yo creo que esas formas de relacionamiento no son buenas y la ministra reaccionó como líder del Partido Colorado, ella tiene del Partido Cabildo Abierto, sí. Ella tiene una corriente allí adentro, desafiante también. Y dolorida porque ella en el fondo es blanca también, ¿eh? Sí. Porque blanca y lacayista era ella. Lo que pasa es que ella ahora es cabildante, lo ha dicho en entrevista, ella se hizo cabildante porque es la esposa de Manini Río. Sí, si no, seguiría siendo blanca. Ya lo sé. Ahí también hay dolor, ¿no? Porque es su partido. Claro. Yo creo que lo sorprende es la manera en cómo lo comunica, el tono que usa, el movimiento corporal. Hoy a la mañana a las 9:30, cuando comenzamos Punto de Encuentro, hacíamos un análisis de los gestos que tanto hubo de Manini como de Irene, y yo me
me centré en ella porque realmente era hasta ese momento una ex secretaria de Estado con un cargo importantísimo a nivel nación. Y uno la veía con unos modismos y con una manera de comunicar que realmente llamaba la atención, porque no parecía una persona que tuviese la envergadura de una ex ministra durante tanto tiempo y ahora senadora de la República. Fue como tan impulsiva en su manera de comunicar, que eso llamó la atención. Totalmente. Hasta como termina hablando, con unas puntualizaciones. No, porque y con hinchada. Lo que quiero decir es... Sí, igual eran 6-7 que habían ido. No importa, pero yo el cuadro... No estaba y lo vi por la tele. Sentían los aplausos. O sea, que yo estaba en el satélite y nosotros recibimos la microonda ahí. Sí, que lo viste por la tele. Sí, lo vi en directo, pero por tele. Claro. O sea, no es que vi lo editado, sino que vi... Y había permanentes aplausos y hinchadas. Sí, muy aplaudida. Sí, sí. Esas cosas no me parece que sean buenas porque no estábamos en un quiebre institucional. Bueno, el presidente le pide la renuncia, se va al Senado, hace su función. Digo, porque lo importante es que el gobierno siga funcionando. Está claro que esa declaración que hizo Irene Moreira del Ministerio fue como un acto de rebeldía. Y desde la torre ejecutiva lo vieron como un acto de rebeldía de Cabildo Abierto. ¿Y sí? Por el tono y hasta por convocar una conferencia cuando ya había sido destituida. Y sí, ¿y cómo lo puede ver la torre ejecutiva si no así? Nosotros que no estamos involucrados. Y yo que estoy por fuera de esa situación, lo sentí como muy fuerte, y los uruguayos que la vieron seguramente en las mismas condiciones, creo que eso no es bueno para la institucionalidad, que es lo que nosotros tenemos que cuidar. Espero que Irene Moreira, la senadora Irene Moreira hoy, reflexione sobre las actuaciones y que cuando entre al Parlamento entre con una actitud positiva con respecto a su aporte, si continúa en el gobierno, su aporte a la coalición. Yo me supongo. Cecilia, usted ya lo adelantaba recién en la charla y nosotros también de mañana, ¿no? Con el paso de las horas, cuanto más se enfría Cabildo Abierto, porque el propio Manini dijo, lo vamos a pensar esto fríamente durante el fin de semana y el lunes diremos qué hacemos. Cuanto más horas pasan, Cabildo está más cercano a permanecer en el gobierno, ¿no? Porque cada vez va a estar más frío. Manini cada vez va a estar más fría. Sí, fueron 48 horas de mucha negociación. Pero pensando, pero una negociación que no avanzó nada el fin de semana, porque Cabildo Abierto esperaba alguna señal del gobierno y la torre ejecutiva no dio ni una señal, o sea, no hay diálogo. Sí. Entonces es una negociación entre ellos, con nadie de los blancos ni de los colorados. Y pongámosle que Cabildo Abierto resolviera irse el gobierno, ¿no? Que gana la calentura y que gana lo que quieren los líderes, que son Manini, Domenech e Irene Moreira, que aparte son los tres que quedarían en el Senado. ¿Se imagina un escenario híbrido, digamos, de rotura de la coalición en el gobierno, pero que permanezca la coalición parlamentaria, que sigan funcionando como coalición en el Poder Legislativo para votar juntos, por ejemplo, el presupuesto? Bueno, supongo que será negociación de cada uno de los temas. Son muchos los cargos que están en juego, y esto no es ajeno a si se quedan o no se quedan en el gobierno. No, eso está en juego también. Entonces, yo he visto varias veces a Cabildo enojado, casi que golpeando la puerta, y después, por arte de magia, humo blanco. Sí, pero también esa estrategia en muchos casos le ha servido a Cabildo porque el gobierno ha cedido a exigencias de Cabildo Abierto. Sí. En este caso, obviamente el presidente no podía ceder. No, acá no. Yo creo que no tenía salida el presidente. Acá no, y en algunos temas de la reforma jubilatoria el gobierno cedió y en otros no. Exacto. Y en otros no. Yo creo que también Cabildo esperaba algún gesto del presidente que no dio, pero se juega mucho Cabildo fuera de la coalición, a la intemperie, sobre todo por un caso como este. Si fuera alguna otra razón política, se puede entender, pero le puede servir al frente eso, que Cabildo se vaya. Sí. Ahora y para la campaña también. Sí, nosotros no estamos actuando si nos parece que Cabildo se va a ir o no y si nos puede servir o no. Yo creo que a lo que a nosotros nos sirve es seguir trabajando, militando y construyendo una alternativa de gobierno, nada más. Después Cabildo hará lo que considere que tiene que hacer. Diputada Cecilia Cairo, muchas gracias por visitarnos esta mañana y gracias por la espera de media horita. No, por favor, llegué temprano, ustedes no me hicieron esperar. Es verdad, fue tempranera hoy la diputada. Muy puntual, demasiado. Muchísimas gracias. Que pase bien. Un placer. Por favor. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro, más periodismo y más comunicación. 970 Universal.